Recording in progress. Bien, muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema de músculos del miembro superior. Bien, empezamos con mm, digamos, una parte ya de esto de la anatomía, un poquito más compleja, pero vamos a tratar de desmenuzarlo lo más posible y que se entienda, ¿ya? Dentro de músculos, bueno, dentro del área en general de todo el miembro superior, quiero iniciar destacando la región de la axila, ¿ya? La axila, como vemos acá, es todo un espacio, ya no simplemente la zona de la piel, es toda una región que va a contener unos límites, ¿sí? Básicamente el área de la axila es como si fuera una pirámide. Mejor. ¿Ya? Es como si fuera una pirámide en donde el vértice se encuentra a nivel de la clavícula y se expande, ¿no? Más o menos con sus cuatro paredes, ¿ya? Y tiene su base, ¿sí? Más o menos en la región ya netamente en el área de la piel. Entonces, sí, tiene el vértice aquí arriba en la clavícula, se abre en cuatro paredes y se cierra la base en la región de la piel. O sea que destacamos cuatro caras, ¿sí? O cuatro paredes. Una pared anterior que le corresponde a la región del pectoral, ¿ya? Una pared posterior que le corresponde a la cara anterior de la escápula, ¿no? Entonces lo llamamos región subescapular. Una pared lateral que es básicamente el brazo, ¿sí? Y una pared medial que es el tórax, ¿correcto? O sea, hacia adelante, digamos, la región de la axila se encuentra hacia adelante, cubierta, ¿no? Por el pectoral, hacia atrás por la escápula, netamente. La llamamos subescapular porque es la cara anterior de la escápula. Una pared lateral que es el brazo y una pared medial que es el tórax, ¿ya? Y la base, pues, que es ya netamente la región de la piel.
Entonces, ¿qué nos interesa cuando hablamos para hablar de axila, ¿no? Lógicamente su contenido. Está fallando el PowerPoint. Ya, su contenido, que vendría a ser la arteria y vena axilar. Ya, la arteria y vena axilar. Y el plexo braquial. Lógicamente, ¿no? Como estamos en la axila, la arteria más destacable va a ser la arteria axilar, acompañado siempre de su vena, ¿no? Una vena siempre con, una arteria siempre, generalmente va acompañada de su vena, que tiene el mismo nombre, ¿ya? Todo lo que sea rojo, no, va a ser la arteria, van a ser arterias, y todo lo que sea azul van a ser venas, ¿ok? Y todo lo que sea de amarillo van a ser los nervios, ¿ya? Entonces hablamos de arteria axilar, vena axilar, y esta estructura de acá, estos nervios que vienen por acá, que llevan el nombre de plexo braquial. Bien, siempre que hablamos de arterias, ya tenemos generalmente quién la origina y en qué arteria termina. Ya, generalmente son por ramificaciones. Ya una arteria da una rama y ese sería su origen, y la arteria termina dividiéndose también y ese sería su término. Ya, en este caso, vamos a ver que la arteria axilar es básicamente una continuación de otra arteria. Ya, o sea, una arteria viene por acá, entra a la región de la axila, cambia el nombre, ¿ya? Cambia el nombre, luego sale de la región de la axila y vuelve a cambiar el nombre. Entonces, como que básicamente es la misma arteria que cambia de nombre dependiendo a la región en la que está. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Sí? Eh, Primero iniciaremos con la arteria subclavia. ¿Sí? La arteria subclavia viene por acá y se llama subclavia porque está debajo de la clavícula. ¿Ya? La arteria subclavia viene por acá, debajo de la clavícula. Pasa la clavícula y ya ingresa a la región de la axila, ¿no? Porque recuerden que el vértice de la axila es la clavícula. Entonces, pasa la clavícula y se convierte en axilar. Recorre toda la región de la axila, dejando sus ramas por ahí. Y luego sale de la región de la axila y se convierte en arteria braquial o arteria humeral, ¿ya? Básicamente porque está asociada al brazo, ¿no? Arteria braquial o arteria humeral asociada al húmero, ¿sí? Termina siendo básicamente la misma arteria, solo que cambia de nombre, ¿ya? Y luego tenemos esta estructura de acá denominada el plexo braquial, ¿bien? El plexo braquial es básicamente la, este enramado, ¿ya? Por eso se llama plexo, ¿no? Plexo, enramado de nervios que van a dar ramas básicamente nerviosas, ¿no? Para llegar a inervar la región del miembro superior, ¿sí? Entonces debemos saber que el plexo está constituido por partes, ¿ya? Tiene sus partes, tienen raíces, troncos, divisiones, fascículos y ramos terminales, ¿bien? Entonces vamos a empezar por acá, por el inicio, ¿no? Del plexo braquial. Recordemos cuando vimos columna, por los agujeros intervertebrales,
o agujeros de conjunción, están saliendo los nervios raquídeos, ¿sí? Nervios raquídeos o nervios espinales, es lo mismo. ¿Ya? En este caso, acá tenemos el nervio C5, nervio C6, C7, C8 y T1, ¿sí? No se vayan a confundir, cuando hablábamos de nervios, veíamos que teníamos 8 raíces o nervios cervicales, ¿sí? Mientras que en vértebras solamente tenemos 7, ¿ya? No vayan a confundir ese dato. En nervios son 8, en vértebras son 7, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que el plexo braquial se inicia desde C5 hasta T1, ¿ya? Contando, ¿no? Son 5 raíces, ¿ya? Y empiezas desde C5, ¿sí? Y ahí cuentas, ¿no? C6, C7, C8 y T1. Así se inicia el, el plexo braquial, ¿sí? Luego llegamos a los troncos, ¿sí? Estos troncos se forman, el tronco superior se forma por la unión de C5 y C6, ¿bien? C7, el tronco medio está formado netamente por C7, continuación de C7, y el tronco inferior está formado por las raíces C8 y T1, ¿bien? O sea, agrupas estos dos de arriba, sale uno, ¿no? Estos dos de abajo, sale otro. Y el que queda, sigue nomás, ¿bien? Tronco superior, medio e inferior. Luego estos troncos se dividen en dos cada uno, ¿sí? Vamos acá, el tronco superior se divide en dos, el tronco medio se divide en dos, y el tronco inferior se divide en dos. Dan dos ramas cada uno, ¿sí? Netamente una rama anterior y una rama posterior, ¿ya? Una rama anterior, una rama posterior, una rama anterior y una rama posterior. Entonces tendríamos tres divisiones anteriores y tres divisiones o ramas posteriores, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, de acá dense cuenta que las tres divisiones posteriores, ¿ya? Las tres divisiones posteriores que ven por acá, se unen las tres en un solo fascículo. Bien, se unen las tres en un solo fascículo que denominaremos el fascículo posterior, ¿ya? Porque son las tres posteriores. Las tres posteriores forman el fascículo posterior. Estas dos divisiones anteriores, ¿ya? La del tronco superior y medio, que es por acá, que forma el fascículo lateral, ¿sí? Tronco superior y medio, fascículo lateral. Y la división anterior que queda, ¿ya? Se continúa sola. Simplemente se continúa y se convierte en fascículo medial, ¿ya? Fascículo lateral, posterior y medial. ¿Por qué llevan ese nombre? Porque acá están asociados, por así decirlo, a la arteria axilar, ¿sí? O sea, el fascículo lateral está lateral a la arteria axilar, el fascículo posterior está posterior o detrás de la arteria axilar, y el fascículo medial está medial a la arteria axilar. Para que lo vean así. Ven acá como los fascículos la abrazan, ¿no? A la arteria. Acá son los fascículos. Relacionados netamente a la arteria axilar. Por eso los dividimos así, ¿no? Como lateral, posterior y medial.
Y finalmente cada fascículo nos va a dar nuestros ramos terminales, ¿sí? Ya las divisiones terminales, aquí digamos ya se acaba el plexo, ¿ya? El fascículo posterior se va a dividir en dos ramas, ¿ya? Dándonos el nervio axilar y el nervio radial, ¿ya? Nervio axilar y nervio radial se originan del fascículo posterior. Aquí vemos que el fascículo lateral también se divide en dos, ¿ya? El nervio músculo cutáneo por acá, ¿sí? Nervio músculo cutáneo. Y otra rama que no tiene nombre, ¿ya? Pero por ahí va. Luego, la división, el fascículo medial, ya también se divide en dos. Un nervio que viene por acá, que es el nervio cubital, ¿ya? Y otra rama que se va a unir con la otra rama de acá, del fascículo lateral, ¿sí? Y vemos que estas dos se agrupan y las dos forman el nervio mediano, ¿ya? Nervio mediano, ¿sí? ¿Se entiende, no? Esta rama de acá, con la rama del fascículo medial, con la rama del fascículo lateral, se juntan y dan el nervio mediano. Bien, entonces para recapitular, tenemos acá las raíces, el plexo, ¿no? Se inicia con las raíces nerviosas, que son los nervios espinales o raquídeos, desde C5 a T1, ¿ya? C5, C6, C7, C8 y T1. Estas raíces, las dos de arriba se juntan y las dos de abajo también, ¿ya? Y la C7 no, queda sola, la del medio. Entonces las de acá forman tronco superior, C7 tronco medio, C8 y T1 tronco inferior. Después cada tronco se divide en dos, cada quien da una rama anterior y una posterior, ¿ya? Las tres ramas posteriores o divisiones posteriores forman el fascículo posterior, la división anterior del tronco superior y medio forman el fascículo lateral y la división anterior del tronco inferior se continúa como fascículo medial. ¿Ya? Fascículo posterior se divide en dos, nervio axilar, nervio radial. Fascículo lateral se divide en dos también, nervio músculo cutáneo y una rama que se va a juntar con otra división del fascículo medial, también se parte en dos, nervio cubital por acá, y esta rama que se junta con la de acá y forman el nervio mediano. Bien, listo. Ya, ahora sí, vamos a ver netamente músculos. Ya, esa estructura de acá se las comento porque se las preguntan en pregrado, ¿sí? Les preguntan bastante, les gusta preguntar esto. Sigamos un poquito por la complejidad, ¿ya? Para CEPRA les voy a pedir que me prendan los extremos, que es casi todo, ¿no? Pero los extremos, ¿quiénes forman las raíces y quiénes forman los troncos? Y cómo se forman, ¿ya? Y luego y luego el final, ¿ya? ¿De qué rama? O sea, ¿qué fascículo origina determinado nervio? ¿Ya? O sea, los dos de acá y los dos de acá. Nada más. Bien, ahora sí entramos a los músculos. Vamos a ver, digamos, los músculos que están asociados al movimiento del hombro, ¿ya? Vamos a tener acá los manguitos, el grupo denominado manguito de los rotadores, ¿ya? Que, bueno, sí tiene un nombre curioso, pero básicamente hay que quedarnos con el término de rotadores, ¿bien? Se llaman así porque van a permitir la rotación
del hombro, ¿sí? Permiten la rotación del hombro y por ende de todo el miembro superior, ¿no? Pero básicamente permiten la rotación del hombro, ¿ya? Sí se entiende, ¿no? O sea, cuando hablo de rotación, hablo de que mando el hombro hacia afuera, ¿no? Pero rotándolo, ¿ya? Si lo ven acá, lo roto hacia afuera, es una rotación lateral, ¿no? Y si luego yo lo regreso, ¿ya? Hablo de una rotación medial, ¿sí? Rotación externa o rotación lateral es lo mismo, ¿ya? No se vayan a si por ahí los nombro distinto, va a ser lo mismo, ¿ya? Rotación externa, rotación lateral y rotación interna o rotación medial, ¿ya? Pasan a ser los mismos términos, ¿sí? Rotación lateral, si yo giro el hombro hacia afuera, ¿ya? Así, y si lo regreso, rotación medial, ¿ya? Entonces, algo que nunca se deben olvidar es qué músculos forman el manguito de los rotadores, que básicamente son cuatro, ¿ya? El músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor y el músculo subescapular. Em, voy a, voy a abrir un toque las diapos de hueso. Bien, se ve, ¿no? A ver. Ya recuerden que teníamos la escápula, ¿no? Aquí está la escápula. Vamos a girarlo. Ya tenemos la cara posterior. Sí, recuerden que tenemos la espina. Tenemos tres apófisis, ¿no? Tenemos la espina hacia atrás, viene, se angula hacia adelante, dando el acromio. Sí, el acromio por acá. Y otra apófisis que era la apófisis coronoide. Perdóname, la apófisis coracoide. ¿Ya? La apófisis coracoide. Entonces, acá nos importa en la espina, ¿ya? Quedaba dos fosas, ¿no? Una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, ¿ya? Y yo les dije que de la fosa supraespinosa estaba saliendo el músculo supraespinoso, ¿ya? Y de la fosa infraespinosa sale el músculo infraespinoso, ¿ya? Ya damos dos. Luego por acá teníamos el borde lateral de la escápula, ¿no? Yo les dije que la escápula era un triángulo. Tenía dos bordes, tenía tres bordes, superior, medial y lateral. ¿Ya? Si yo lo giro, superior, medial y lateral. Bien. Y de este borde lateral está saliendo otro músculo, que es el músculo denominado redondo menor. ¿Ya? Y hacia adelante, teníamos aquí hacia adelante la fosa subescapular, y de la fosa subescapular sale el músculo subescapular. ¿Ya? Ahí están los cuatro. Y bueno, claro, lógicamente, ahí tenemos los cuatro, ¿no? Músculos del manguito de los rotadores. Y estos músculos, básicamente lo que quiero que entiendan es que se están originándose en la escápula. Ya están saliendo desde la escápula, ¿sí? Los cuatro, ¿no? Tres se originan en la parte posterior y uno se origina en la parte anterior, ¿ya? Y estos van a llegar al húmero, ¿sí? Más concretamente a las
tuberosidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan las tuberosidades? Ajá. ¿Ya? Las tuberosidades, tuberosidad mayor, tuberosidad menor. ¿Sí? Llegan cada una de las tuberosidades. Las, los tres que se originan acá atrás, en la parte posterior, llegan al tubérculo mayor. ¿Sí? O sea, vienen acá hasta acá. Mientras que el subescapular, ¿no? Que se origina en cara anterior, se dirige a la tuberosidad menor o tubérculo menor. Lo mismo, ¿sí? A la tuberosidad menor. Ya. Ahora, volvemos al cuadro. Bien. Músculo supraespinoso. Ya. Cuando hablamos de inserciones, ya vamos a tener el término de inserción proximal y de inserción distal. ¿Sí? ¿Se entiende inserción proximal? ¿Sí recuerdan el término proximal y distal? Hace tiempo que no lo usamos. Pero el término proximal y distal, lo proximal es lo que está más al centro del cuerpo, ¿sí? Y lo distal es lo que más, es lo que se aleja, ¿no? O sea, aquí hablamos de la zona más cercana a la zona más lejana, ¿no? Por así decirlo. ¿Ya? Cuando hablamos de inserción proximal, también lo podemos llamar como origen, ¿sí? Y cuando hablamos de inserción distal, lo podemos denominar tal cual inserción, ¿ya? Para que no se confundan, ¿no? Si les preguntan, por ejemplo, en su pregrado, ¿no? Origen e inserción, y ustedes ya saben, ¿no? Inserción proximal, inserción distal, ¿ya? Y hay otros médicos que le ponen tal cual, ¿no? Inserción, les preguntan, ¿no? Inserción proximal, inserción distal, ¿ya? Varía del que les hace las preguntas. ¿Ya? Entonces, el músculo supraespinoso, ¿ya? Se origina, ¿no? Inserción proximal de la fosa supraespinosa y se dirige al troquíter. Cuando hablemos de troquíter, me refiero a la tuberosidad mayor. ¿Sí? A la tuberosidad mayor, ¿ya? Es como que su apodo, sí le han puesto acá, el troquíter, ¿ya? Y cuando hablamos de troquín, cuando hablamos de troquín, hablamos de la tuberosidad menor, ¿bien? Entonces, troquíter o tuberosidad mayor, ¿ya? El infraespinoso se origina en la fosa supraespinosa y se dirige también al troquíter, tuberosidad mayor. Redondo menor, borde lateral de la escápula, se dirige al troquíter y el músculo subescapular de la cara anterior de la escápula y se dirige al troquín, ¿no? O tuberosidad menor. ¿Ya? Vamos a ver acá. Sí, acá tenemos la espina, escápula, músculo supraespinoso, músculo infraespinoso y por aquí saliendo el redondo menor. ¿Ya? Como vemos los tres, llegan acá eh, a la tuberosidad mayor, ¿no? O troquíter. Entonces, para que entiendan, ¿no? Cómo funcionan los músculos. Si estamos en la espalda, ¿no? Estamos en la espalda, estamos en cara posterior, ¿ya? Si yo contraigo estos músculos, ¿no? Los acorto, eso es lo que hacen los músculos, se contraen, ¿ya? Si yo los acorto y están ubicados hacia atrás, lo que van a hacer es mandar mi hombro hacia atrás, ¿sí? Por lógica, ¿no? O por física. ¿Sí? Estoy atrás, los acorto, mandan el hombro hacia atrás, ¿correcto? Ahí, pero en sus casas, roten su hombro hacia atrás, ¿no? Y van a sentir que viene desde acá la contracción, ¿ya?
O sea, estos tres de acá, estos tres que salen de la cara posterior, hacen todos rotación lateral, ¿ya? O rotación externa. Mientras que el que está adelante, ¿sí? Delante de la escápula, cara anterior, hace lo opuesto, ¿ya? O sea, te regresa el hombro, ¿no? Hacia adentro. ¿Ya? Los tres se lo sacan hacia afuera y el subescopular lo regresa, ¿sí? Haciendo rotación medial o rotación interna, ¿bien? Del brazo o del hombro, ¿sí? Tal cual sería lo mismo, ¿ya? Acá también con el supra tenemos el término de abducción, ¿ya? Cuando hablamos de abducción y aducción, ¿ya? Nos referimos a separar en este caso el brazo, ¿ya? Pero puede ser el miembro inferior también. Separar la extremidad, vamos a ponerlo así, ¿no? Separar el miembro, ¿no? Separar el miembro, en este caso el miembro superior, del, de la línea media, ¿sí? Entonces, si esta es la línea media, ¿no? Lo quiero separar de acá, lo abduzco, ¿no? Lo mando hacia, lo lateralizo, ¿sí? Vean este movimiento como si estuviéramos aleteando, ¿ya? Si yo abro mucho el brazo en esta dirección, es abducción, ¿ya? Si lo regreso, ya es aducción, ¿sí? Abducción, el que tiene B, ¿sí? Para afuera, para regresarlo, para pegarlo al cuerpo, ¿no? Pegarlo a la línea media, es aducción, ¿ya? Solo con D. Ese tiene BD, el otro tiene solo D, ¿ya? Y el supra ayuda un poco inicia la abducción, ¿ya? Y llegamos con la inervación. El supraespinoso inervado por el nervio supraescapular. Igualmente el infraespinoso, nervio supraescapular. El redondo menor inervado por el nervio axilar, ¿ya? Y el subescapular inervado por el nervio que comparte su mismo nombre, ¿sí? El nervio subescapular. Estos dos nervios van a ser mm, digamos, es la única vez que los vamos a ver, ¿ya? Entonces, pero igual se lo tienen que aprender, ¿sí? Supraescapular, supraescapular, suprainfraespinoso, subescapular, mismo nombre, subescapular, ¿ya? Y redondo menor, el axilar, ¿bien? Seguimos, ya. Nos movemos del hombro, digamos, vamos al brazo. En el brazo vamos a tener, o sea, netamente lo relacionado con el húmero, ¿no? Vamos a tener cuatro músculos. Tres músculos anteriores, ¿sí? Tres músculos que van a estar hacia adelante del brazo y un músculo posterior, ¿sí? Aquí hay músculos que ya conocen, más o menos. Tenemos hacia el anterior y el más anterior, ya, el bíceps braquial, ¿no? El bíceps, ¿sí? Tal cual. Bíceps braquial, ¿ya? Detrás del bíceps vamos a encontrar estos dos músculos, ¿sí? El músculo coracobraquial y el músculo braquial, ¿ya? Y detrás del brazo, ¿no? Cara posterior del brazo, vamos a encontrar el famoso tríceps braquial, ¿ya? Siempre nunca se olviden del apellido, ¿sí? Que estamos en el brazo, ¿sí? Cuando hablamos de, cuando hablamos de bíceps, ¿sí? ¿Qué significa bíceps, no? Si yo les digo bíceps, bicéfalo, quiere decir que tiene dos cabezas, ¿ya? ¿Sí? Bíceps, dos cabezas, ¿sí? Bicéfalo, ¿no? Dos cabezas. Vamos a tener una cabeza larga y una cabeza corta, ¿bien? Cabeza larga, cabeza corta.
Cabeza larga, cabeza corta. Entonces, como el bíceps tiene dos cabezas, va a tener dos puntos de origen, ¿sí? Una cabeza se origina en un lado y la otra cabeza de otro lado. Pero las dos se van a juntar, se van a unir, van a terminar en un tendón conjunto, el tendón del bíceps, y van a insertarse en un solo lugar. Bien, entonces como aquí no hay hueso, vamos a regresar al otro diapo. Ya, y vamos a... Ya. Recuerden que teníamos acá en la escápula nuestra cavidad glenoidea, ¿no? Cavidad glenoidea que se articula con la cabeza del húmero y nos da la articulación del hombro. ¿Sí? Cavidad glenoidea. Y aquí nomás estaba la coracoides. ¿Sí? La apoyos coracoides. ¿Ya? Cavidad glenoidea, apoyos coracoides. Aquí arriba de la cavidad glenoidea hay como un pequeño ensanchamiento a la cual le denominamos tubérculo supraglenoideo. ¿Sí? O sea, es básicamente un ensanchamiento arriba de la cavidad glenoidea, ¿no? Supraglenoidea. ¿Ya? Igual hacia abajo. ¿Sí? Acá también se ensancha. Y acá llevaría el nombre opuesto, ¿no? Infraglenoideo. Tubérculo o tuberosidad infraglenoidea. Tuberosidad supraglenoidea. ¿Ya? Y aquí la coracoides. ¿Se entiende, no? Arriba de la cavidad, debajo de la cavidad. El bíceps, la cabeza larga, ¿sí? Se está originando en la tuberosidad em, supraglenoidea. ¿Ya? O sea, arriba de la cavidad glenoidea. Y toma esta dirección, más o menos por acá, viene por acá. Lógicamente se origina como tendón, ¿no? Entonces sale, tendón recorre por acá. Ahí. Bueno, no importa. Ya viene así, y acá ya como que se engorda, ¿no? Y ya sale la cabeza larga. Bien. Entonces, recuerdan que entre las tuberosidades, ¿sí? Teníamos este hundimiento que era la corredera bicipital, ¿no? Y en la corredera bicipital eh, tenía su nombre, ¿no? Corredera bicipital porque acá está recorriendo el tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿sí? Viene de la cavidad del medio, se encurva, pasa por la corredera y ya ahí pasa a ser músculo, ¿no? Tal cual, el músculo acá. Luego, em, en la coracoides, ¿no? De acá está saliendo la otra cabeza, ¿sí? La porción corta, ¿sí? Porción corta, cabeza corta del bíceps, ¿sí? Salen por acá. Cabeza larga, tuberosidad supraglenoidea. Cabeza corta, apófisis coracoides. ¿Bien? Porción larga, tuberosidad supraglenoidea. Porción corta, coracoides. ¿Ya? Y el bíceps termina en la tuberosidad bicipital que le corresponde al radio, ¿sí? Al hueso radio. ¿Ya? Y como ven acá, tendón, viene todo el tendón, acá corredera bicipital sale, ya está el músculo, por acá viene la porción corta, sale, los se juntan en un tendón del bíceps y llegan, voy a regresar la otra vez, ¿no? Ya, y llegan al radio, ¿sí? Radio cúbito, llegan a la tuberosidad
del radio. ¿Bacán? ¿Ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que básicamente el bíceps se origina en nivel de la escápula, ¿ya? Y no, iba así, y llega hasta el radio, ¿ya? O sea, como que no toca al húmero, ¿sí? Y se pasa de frente al radio, ¿correcto? O sea, se salta dos articulaciones, o hasta tres, ¿no? Se salta la del hombro, se salta la del codo, y se salta la del... Bueno, voy a volver acá. ¿Sí? Se salta la del hombro, ¿ya? Se salta la del codo, entre cúbito y húmero, y se salta esta articulación entre radio y cúbito, ¿no? La articulación radiocubital proximal o superior, ¿sí? Y llega hasta acá, hasta el radio. O sea, que se los salta quiere decir que como no, como los, como que los agrupa, ¿no? También, los engloba. Entonces, como los engloba, eso quiere decir que va a permitir movimientos en esas articulaciones, ¿ya? O sea, cuando hablamos de bíceps, nos referimos a que hace primeramente flexión del brazo, ¿ya? Flexión del brazo, ¿sí? Levantar el brazo, ¿no? ¿Hacia acá? Como cuando pides taxi, ¿sí? Levantar el brazo, ¿no? Así estoy haciendo flexión. Si lo mando hacia atrás, es extensión, ¿ya? Flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Flexión del brazo. También hace flexión del antebrazo, ¿sí? ¿No? Flexión del antebrazo, ¿ya? Flexión. Y si lo estiro, es extensión, ¿no? El bíceps hace flexión del antebrazo y hace un poco de supinación del antebrazo, ¿ya? Ahí lo vimos cuando vimos hueso, pero ya. Supinación era supinación y pronación, ¿no? Supinación y pronación. Era este movimiento de rotación del antebrazo, ¿no? Como les comentaba lo que hacen las mises cuando saludan, más o menos, ¿no? Entonces, si yo tengo el brazo estirado, ¿no? Así, y les enseño la palma, estoy en supinación. Si la escondo, es pronación, ¿ya? ¿Cómo se ve acá? ¿No? Brazo estirado, si enseño la palma, supinación. Si la escondo, bueno, acá. Si enseño la palma, supinación. Si la escondo, muestro el dorso, ¿no? Hago pronación. Si la vuelvo a mostrar, supinación. ¿Acá? ¿Se entiende, no? Entonces, el bíceps hace un poco de supinación, ¿ya? Luego tenemos, por acá tenemos el bíceps, ¿no? Si yo quito el bíceps, me quedan otros dos músculos. El músculo coracobraquial, por acá, y el músculo braquial, ¿ya? El músculo coracobraquial básicamente ya te está contando su origen e inserción, ¿sí? Es un músculo que va del coracoides hacia el brazo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Coracoides hacia el brazo. Coraco braquial, ¿ya? O sea, que va desde la apófisis coracoides, que está por acá, se ve, ¿sí? Hacia la diáfisis del húmero, ¿sí? El cuerpo del húmero, ¿no? Lo mismo. Diáfisis del húmero o cuerpo del húmero, ¿no? Se lo ven, ¿no? Coracoides al cuerpo. Coraco braquial, ¿ya? O sea, quiero decir que esta articulación, perdóname, este músculo solamente se salta él
hombro. Por lo tanto, va a ser movilidad sobre el hombro. ¿Sí? Viene acá hasta acá. Mientras que el otro músculo, el músculo braquial, ¿ya? Viene desde cuerpo diáfisis del húmero y se dirige hacia el cúbito. ¿Sí? ¿Se ve? Ven hacia acá. O sea, ¿qué articulación se está saltando? El del codo. ¿Sí? Por ende, el braquial va a hacer movimientos al codo y el coracobraquial movimientos al hombro. ¿Ya? Aquí lo tenemos, coracobraquial, origen, apófisis coracoides, inserción, diáfisis humeral. ¿Sí? Diáfisis anterior, ya, porque estamos en cara anterior acá. ¿Sí? Diáfisis anterior o cara anterior de la diáfisis humeral. ¿Sí? Diáfisis lo mismo que cuerpo, ¿ya? No se vayan a olvidar. Entonces, por ende, la función que va a hacer es la de flexión del brazo, ¿no? Flexión del brazo. Y un poquito de aducción también. ¿Sí? ¿Recuerdan que aducción era cuando yo regreso, ¿no? El brazo hacia la línea media? Sí, aducción. Ya. Y el músculo braquial se origina desde la diáfisis anterior del húmero y se inserta en la apófisis coronoides del cúbito. ¿Sí? O sea, esa porción de acá. ¿Ya? En la coronoides del cúbito. No confundir coronoides con coracoides. Ya, no son lo mismo. ¿Sí? Coronoides, coracoides, aparte, ¿ya? Entonces, si va de brazo al codo, al cúbito, se salta la articulación del codo y permite la flexión del antebrazo. ¿Sí? Flexión. Ya, entonces, como estos tres tienen, están en la cara anterior del brazo, ¿sí? Cara anterior, cara anterior, cara anterior. Van a ser llevados los tres por un mismo por un mismo nervio, ¿sí? En este caso el nervio músculo cutáneo, ¿ya? Acuérdense que el músculo cutáneo salía del fascículo lateral. Acá está el músculo cutáneo, salía del lateral. Y el posterior que nos daba el axilar y el radial, ¿ya? Bien, entonces tenemos el brazo, ahora lo vamos a girar, vamos a tener acá el famoso tríceps, ¿ya? El tríceps braquial, ¿sí? Entonces, igualito, ¿no? Dice tríceps, entonces, ¿qué va a tener? Tres cabezas, ¿ya? Una porción larga, ¿sí? Una cabeza lateral y una cabeza medial, ¿ya? Que serían como dos cabezas cortas, ¿no? Tendríamos una cabeza lateral y una cabeza medial. A estas dos cabezas, a la lateral y la medial, se las juntan, digamos, con el nombre de bastos, ¿sí? Dos bastos. ¿Ya? Tiene dos bastos y una porción larga, el tríceps, ¿ya? El tríceps se va a originar, mm, digamos, a lo contrario del bíceps, ¿sí? Se va a originar en la tuberosidad infraglenoidea, ¿ya? O sea, debajo de la cavidad glenoidea. Bien. Mientras que los bastos, ¿no? O sea, basto lateral, basto medial o cabeza medial, cabeza lateral del tríceps, ¿ya? Se van a originar ya netamente en el cuerpo, ¿sí? Del húmero, ¿sí? Pero en cara posterior, ¿ya? Pasamos atrás, ¿sí? Cara posterior. Como vemos acá, los músculos se juntan en un tendón conjunto, el tendón del tríceps, y el tendón del tríceps pasa y se articula acá en la punta del codo, ¿sí? Que yo les dije que se llama olecrano.
¿ya? El olecranon, que le pertenece ¿a quién? Al cúbito. ¿Ya? Tríceps braquial, porción larga, tuberosidad infranoidea, y los vastos, lateral y medial, se originan desde el diáfisis del húmero. ¿Sí? Diáfisis posterior, ¿ya? Y se insertan en el olecrano del cúbito. Entonces, por ende, van a realizar una función de opuesta, ¿no? A lo que hacen estos, que es la flexión, y el tríceps realiza extensión del codo, ¿ya? El cúbito y el trágico. ¿Sí? Extensión del codo. ¿Ya? Y como está en cara posterior del brazo, ¿ya? Está hacia atrás, ¿no? Del brazo, eh, va a estar inervado por el nervio radial, ¿ya? Acá les adelanto un concepto que en su gran mayoría, o creo que casi siempre, por no decir siempre, los músculos que veamos en caras posteriores, ya sea del brazo, del antebrazo también, van a estar inervados siempre por el radial, ¿ya? El radial como que domina cara posterior del miembro superior, ¿sí? Mientras que la cara anterior la compiten el nervio mediano y el cubital, ¿ya? ¿Conoce el radial? Sale del fascículo posterior, por acá la axilar, ¿ya? Nervio radial para el tríceps. ¿Ya? Aquí regresamos un poco a las arterias, ¿sí? La arteria humeral, ¿ya? Como les dije, la arteria humeral, en este caso, su origen es continuación de la axilar, ¿sí? ¿Se acuerdan? La axilar sale de la axila y ¡pup! Se cambia el nombre nada más, ¿sí? Arteria humeral. Mientras que en este caso esta arteria sí ya termina dividiéndose en dos. A ver acá, ya. Aquí está el humeral, aquí está el axilar, ¿sí? Sale de la axila, se convierte en braquial, viene para acá, y a nivel del codo se parte, y se divide. Aquí ya termina, ¿no? Se divide en una arteria radial y en otra arteria, perdóname, al revés. Arteria radial por acá y arteria cubital, ¿ya? Arteria radial, arteria cubital. Sirve porque una va pegada al radio y otra va pegada al cúbito, ¿ya? Radial y cubital. Acompañado del arteria humeral, siempre va a ir su vena, ¿no? Su vena humeral. Y en este caso va a ir siempre pegado al nervio mediano. Y tenemos el nervio mediano. Aquí vemos que se forma, ¿no? Por las dos ramas. Y ahora por acá, nervio mediano. Bien asociado a su arteria humeral, ¿ya? Arteria humeral o arteria braquial. Es lo mismo. Por ahí viene. ¿Ya? Bacán. Ahora nos vamos a antebrazo. Y ya acabamos con brazo, ahora nos vamos a antebrazo. En el antebrazo, acá hay bastantes músculos, ¿sí? Como vemos acá. Eh, para iniciar, ¿no? Vamos a agruparlos, determinados músculos, más que nada dependiendo de su lugar de origen, ¿sí? En este caso vamos a tener los músculos que se originan en el epicóndilo del húmero, músculos epicondilios, y los músculos que se originan en la epitróclea del húmero, ¿no? Músculos epitrocleares. Ahora, por si ya se olvidaron cuál era el epicóndilo, el epitrócleo,
¿Ya? Tenemos el húmero epífisis inferior, ¿ya? O extremo inferior. Tenemos las dos superficies, ¿no? Articulares. Un cóndilo que se articula con el radio y una tróclea que se articula con el cúbito. ¿Sí? Y hacia arriba de estos dos teníamos dos prominencias, ¿no? Óseas, dos tuberosidades óseas. ¿Ya? Al que estaba encima del cóndilo era el epicóndilo. El que estaba encima de la tróclea, ¿sí? Era la epitróclea. ¿Ya? Epicóndilo siendo más lateral y la epitróclea teniendo ubicación más medial. ¿Bien? Epicóndilo, epitróclea. ¿Ya? Epicóndilo, epitróclea. Entonces, los músculos epicondilios son los que se originan en el epicóndilo y van a ser estos de acá, estos 6. ¿Ya? Músculo segundo extensor radial del carpo, músculo supinador, músculo extensor de los dedos, músculo extensor del quinto dedo, músculo extensor cubital del carpo y el músculo anconio. ¿Sí? Esos músculos van a tener ubicación posterior. ¿Sí? O sea, se van a originar desde acá, desde el epicóndilo. ¿Sí? Van a tener todas. Acá vemos, ¿no? Cómo se vienen todos acá a agruparse. Y los salen, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá. Y se separan. Unos llegan van nomás, se quedan en el antebrazo. Y otros se extienden y llegan hacia la mano. Como vemos acá. ¿Sí? Que es lógicamente los que van a los dedos, ¿no? Bien, entonces como yo les dije, si estamos hablando de cara posterior, ¿ya? Todos estos son cara posterior, todos ellos van a estar inervados por el radial. ¿Ya? El radial siempre domina, su territorio es cara posterior del brazo, ¿bien? O del miembro superior, ¿ya? Y generalmente ellos van a compartir una función que es la de supinación y extensor del antebrazo y de la muñeca, ¿ya? Básicamente igual están sus nombres, ¿no? Supinador, extensor, 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 supinador. O sea, no hay pierde, ¿no? Los epicondilios son o supinadores o extensores, ¿ya? Ya sea del antebrazo o de la muñeca, ¿sí? Extensión de la muñeca, ¿ya? Hacia atrás, ¿no? Se lo mando mirando al dorso, ¿no? Y flexión hacia adelante, ¿ya? Flexión, bueno, acá porque, ¿sí? Flexión, extensión, ¿ya? Flexión, extensión. ¿Sí? Los epicondilios son posteriores, y son posteriores, inervados por el radial, y hacen supinación o extensión del antebrazo o de la muñeca. ¿Bien? Mientras que a la inversa, o al opuesto, tenemos los epitrocleares. Acá, todos estos músculos, ya vemos cara anterior, ¿no? Aquí están, este grupito, originándose desde la epitróclea. Se van para acá y se separan, ¿no? Se quedan en el antebrazo algunos y los otros llegan hasta la mano. ¿Sí? En los epitrocleares tenemos el músculo pronador, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y flexor superficial de los dedos. ¿Ya? Entonces, acá, como les dije, cara anterior ya se encuentra, es un territorio peleado entre el nervio mediano con el nervio cubital. ¿Sí? Solo en este caso de los epitrocleares, en este grupo de epitrocleares, ¿ya? Estos 5, ¿no? 4
van a estar inervados por el nervio mediano, ¿sí? Mientras que el flexor cubital del carpo, nada más va a estar inervado por el nervio cubital, ¿ya? Bien, o sea, estos cuatro, nervio mediano, y el flexor cubital del carpo, nervio cubital. Para que lo asocien, si lleva cubital en el nombre, nervio cubital. ¿Sí? Si lleva cubital en el nombre, nervio cubital. Nosotros no tienen. ¿Sí? Ya está. Y por ende, estos van a ser movimientos opuestos a los epicondilios. ¿Sí? Estos hacen pronación, ¿ya? O flexión, tanto del antebrazo como de la muñeca. ¿Sí? Si hablamos del flexor del carpo, ¿no? Carpo, recuerden que está asociado a la mano, ¿no? Flexores de la mano, ¿ya? Flexores de los dedos también. ¿Sí? Pronación y flexión. Ya, básicamente, quédense con el pronación y flexión nada más, ¿no? Pronación y flexión. ¿Sí? Pronadores o flexores. Ya, y tenemos la fosa cubital, que es esta región de acá. Y esta parte de aquí, como un triángulo. Ok, ya está. Sí, un triángulo. ¿Ya? Agrupados por el músculo braquiorradial por acá, el músculo pronador redondo, y digamos la base, ¿no? Del triángulo es el pliegue del codo. ¿Sí? El pliegue del codo, el pliegue del codo. Es en la piel, ¿ya? Y estas sí son estructuras de los músculos. ¿Ya qué nos importa la fosa cubital? Básicamente porque acá se encuentra, por un lado, el tendón del bíceps, por el otro lado, la arteria humeral, ¿no? Que por aquí, ahí cogen un poco la división también de la arteria humeral, ¿ya? En radial por acá, se va por acá, y cubital, ¿ya? Y siempre pegada a la arteria humeral, el nervio mediano, ¿no? Están los dos pegaditos en la fosa cubital, ¿ya? Em, a ver, hay un concepto acá que si alguna vez ustedes les han hecho análisis, ¿ya? O bueno, la gran mayoría sabrá cómo funciona un análisis de sangre, ¿no? Que es, te ubican tu vena, ¿no? Generalmente lo sacan acá del codo, chapan la vena, ¿no? Meten la aguja, sale la sangre, lo ponen en tubitos y se manda, ¿no? Análisis. Ahí se analiza lo que se quiera analizar en la sangre, ¿ya? Como ese estudio utiliza sangre venosa, ¿sí? Porque las venas son más fáciles de ubicar, ¿ya? Bueno, se usa sangre venosa, ¿no? Pero hay otros estudios en los que tú requieres hacer, valga la redundancia, estudios de sangre arterial, ¿ya? Por la cual buscas pinchar una arteria, ¿no? En este caso, las arterias más usadas para este tipo de análisis es la arteria radial, ¿ya? En la otra clase vamos a ver
más que nada dónde se ubica la arteria radial. ¿Ya? Pero básicamente en esta zona. ¿Sí? Todo el pulgar acá. ¿Ya? Em, entonces acá es donde usualmente punzamos. ¿Ya? Aquí la técnica es completamente distinta a la de al tomar sangre venosa. Y básicamente agarras una aguja fina, una, una jeringa delgada también, de 1 mililitro, y se la pegas al paciente, ¿no? Tratas de hacerle ese plac y lo succionas. ¿Sí? Básicamente lo hacemos en la radial porque es la más superficial, la más palpable también, más fácil de ubicar, ¿ya? Pero lo menos que le duele bastante al paciente. Porque por acá nos acercamos a la mano y las terminaciones nerviosas son más acentuadas. Entonces, eh, bueno, esto es fisio, ¿no? Pero básicamente duele más. ¿Sí? Entonces hay gente que busca no incomodar tanto al paciente y trata de hincarle en la arteria braquial, ¿ya? Que también es fácil de ubicar, ¿sí? Y duele menos porque como estamos en una zona más proximal, hay un poquito menos terminaciones. Entonces, o sea, igual duele, ¿no? Pero no duele tanto como un radial, como hincarle acá en la muñeca, ¿ya? Pero lo que pasa es que alumnos que no recordarán un poquito su anatomía, la braquial está pegada al mediano, ¿sí? O sea que si tú en un momento palpas tu braquial y le hincas, ya fallas un toque y le estás pinchando el mediano, ¿sí? Entonces acá le das un calambrazo al paciente y ya el paciente nunca te va a olvidar, no se te va a olvidar toda su vida, ¿ya? Les digo esto porque cuando sean más que nada internos, los internos sacan sangre, ¿sí? Sacan sangre venosa y sangre arterial, sacamos de todo, ¿ya? Hacemos todo en general. Ya entonces, nunca se van a olvidar de esto, ¿sí? De la braquial con el mediano. Ya, a mí no me ha pasado por suerte, sí he sacado braquiales, pero ya muy, muy atrevido, ¿no? Pero nunca he lesionado medianos, ¿ya? Pero aún así, ustedes no se arriesguen o traten de no arriesgarse, ¿no? Saquen su radial nomás, sin roche, ¿ya? Lo que quiero que recuerden con esta historia es que traten de asociar siempre su braquial con el mediano, ¿ya? Más que nada a nivel del codo, ¿no? Ahí los dos bien pegados. ¿Ya? Aquí ya entraríamos con antebrazo, ¿ya? Aquí están ya netamente ya todos los músculos del antebrazo, en cara anterior, en cara lateral y en cara posterior. Y estos los vamos a ver, al menos lo más importante es la otra clase, ¿ya? Por mientras, ¿alguna pregunta, muchachos? Voy a levantar la mano o escribir. En ninguno. Bueno, espero al menos hayan entendido, ¿ya? Voy a... está. Voy a pasarles su quiz.
A ver, entren al link, díganme si pueden entrar. Les tiene que salir músculos del miembro superior. Luego lo hacen, ¿no? Pero entren nomás. Ya, bacán. Bueno, como verán, ¿no? Acá en músculos hemos visto huesos, ¿ya? Quieran o no, hemos visto algo de huesos. Acá hay porciones de huesos. Entonces, por eso quería que ustedes sepan huesos, ¿ya? No se olviden de cosas que vimos en hueso miembro superior, ¿ya? Porque en general, o sea, su sumativo 2 va a venir acá, hasta que se acabe esta diapo, hasta aquí, ¿ya? Todas estas, toda esta clase, ¿no? Que son dos clases, y un poquito de hueso del miembro inferior, ¿ya? De la clase pasada. Mm, ya sí, nada más. La otra clase continuamos como, claro, serían tres temas. Tres temas, tres clases, ¿no? Porque este es un solo tema, solo que es un temón. ¿Ya? La otra clase hacemos antebrazo y, este, y mano, ¿no? Recording stopped. Ya. ¿Alguien se animó a alguna pregunta? Este, ya tomé lista, todos están presentes. No, no se puede vivir sin clavícula. Bueno, se puede vivir, ¿no? Pero va a ser complicado. Eh, hay que dilatar tus preguntas. A ver, lo del, lo del sometido anterior no vendrá. No, 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 sometido anterior no viene. O sea, cráneo y columna, ya no, ya. Pero igual no se olviden de esas cosas. Este, ay, ¿cómo te explico? Sí, acuérdate que la clavícula, o sea, para empezar, permite juntar la escápula con el esternón, ¿no? Es todo este artículo de soporte. ¿Ya? Por aquí llegan músculos, llegan ligamentos, este, ligamentos acá que fijan el hombro, ¿ya? Igual músculos que vienen del cuello por acá, sostenibilidad del cuello, todos estos para eso sirve, ¿no? O sea, es un hueso que hace soporte. Consejos para estudiar músculos, en mi caso, este, ya obviamente es práctica, ¿no? Ustedes ya lo tienen acá,
¿Sí? O sea, no van a tener que buscar info en otro lado. Todos los cuadros que yo les dejo, que es lo único que hay, ¿no? Es cuadro de imágenes. Es todos los cuadros que hay, se los aprenden, ¿no? Cuadro, cuadro, cuadro. Y es simplemente, tienes tu músculo, tu origen, tu inserción, tu función y tu inervación. Ya, o sea, hace que... No, hoy no. O sea, hace que tienes 4 cosas, digamos, para saber de tu músculo, ¿sí? Y no les voy a poner tantos, ¿no? Bueno, en brazo y en hombro no hay muchos. En antebrazo son bastantes, pero igual vamos a hacer una pequeña selección igual, ¿ya? Pero y acá, obviamente, empleas lo que les enseñé de las flashcards, ¿sí? Pones tu flashcard y a ver, voy a ponerles... No, ya, o sea, sí, tal cual, ¿no? ¿Dónde se origina el supraespinoso? En tal zona. ¿En dónde se inserta el supraespinoso? En el troquíter. ¿Qué función hace el supraespinoso? Acá. ¿Dónde se inerva el supraespinoso? ¿O quién inerva el supraespinoso? El supraescapular. ¿Ya? O sea, tu pregunta y tu respuesta, ¿no? Tu pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Ya? Otra forma también para estudiar músculos es que acompañado a tu estudio, ¿no? De acá, lo asocias a tu cuerpo. O sea, cada vez que tú leas algo, más que nada funciones, te muevas, ¿sí? Y asocias tus movimientos a tal músculo, ¿no? Dices, ah, ya estoy moviendo tal, ¿no? Estoy moviendo tal músculo en tal parte. ¿Ya? Ahorita mirando, ahorita les paso. Sí, Cromi, o sea, la Sí, nata es profesor, muchas fácil, gracias. porque, ya, la nata es fácil porque lo puedes tocar, lo puedes sentir, es tu cuerpo. O sea, al menos en músculos, está ahí, ¿no? O sea, en tu examen te puedes mover para ayudarte a recordar ciertas cosas. Siempre asocia tu estudio, en este caso con anato, al cuerpo. Entonces, más que nada tus movimientos ahorita. Sí, yo cuando les explico yo también me estoy moviendo, ¿no? Entonces, para ayudarles un poco a entender, eso es también para que se les quede, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya, solo pelvis. No hay mucho. Ahí me están pidiendo el quiz anterior de, del miembro inferior. Por si acaso. Bien, chicos, pues hasta aquí llegamos. Eh, ya, el quiz que les he pasado, hay cosas que no hemos visto todavía, ¿no? Porque todavía no acabamos. Ya entonces, si hay algo que no saben, normal, no se van a equivocar. Ya. Así que no hay problema. Hasta la otra semana entenderán algunas cosas. ¿Sí? Por mientras hagan lo que puedan de brazo para arriba. Ya no se vayan a asustar. Ya, nada más. Con esto me despido. Ya, chicos, nos veremos hasta la otra semana. Ya, cuídense. Sigan estudiando. Hasta luego, Nos vemos. profesor. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos, nos vemos. Hasta luego, Profesor, profesor. hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, profe. Chao.